Mañanas en Libertad. 8:04, 7:04 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La Fiscalía, bajo el control de Maduro, amenaza con 20 años de prisión a la líder opositora María Corina Machado. El gobierno venezolano acusa a Machado de ser responsable de un supuesto ataque informático desde Macedonia del Norte contra el proceso de transmisión de actas del Consejo Nacional Electoral. Según el fiscal general del país, Tarek William Saab, la intención de este ataque era adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado. Saab añadió que los principales responsables de este hecho son la líder opositora María Corina Machado, el exdiputado Lester Toledo y el exalcalde Leopoldo López, ambos opositores exiliados. Saab subrayó que la Fiscalía monitoreará cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática, y advirtió que estas acciones podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron que el periodista Kake Minuesa ha sido expulsado de Venezuela tras ser detenido por las autoridades mientras cubría las elecciones presidenciales. Bueno, una buena noticia. Nuestro compañero Kake Minuesa, que estaba allí en Venezuela como enviado especial de OK Diario, fue detenido. Saben ustedes que ha pasado 24 horas que no estaba muy claro dónde demonios estaba. Al final resulta que las gestiones que se han hecho por diversas vías, incluyendo en este caso al Ministerio de Exteriores español, pues han resultado en que Kake Minuesa ha sido liberado y deportado. No tengo muy claro si ya ha llegado a España o no ha llegado a España o llegará pronto a España. Pero en cualquier caso parece que por lo menos está fuera de peligro una vez escapado de las garras de ese régimen criminal. Un régimen criminal que sale ayer por boca de su felpudo general del Estado, de su fiscal general del Estado, a amenazar a María Corina Machado, acusándola de hacer un fraude en el conteo de los votos electrónicos. Pero si quien los cuenta los votos electrónicos sois vosotros. ¿De qué se trata? De amenazar, de decir que vamos a ir a por la oposición. Y de hecho, se produjo ayer una situación donde varios colaboradores de María Corina Machado, a los que pretendía detener el régimen, se refugiaron en la embajada argentina. Y entonces Maduro envió a sus esbirros paramilitares para rodear la embajada y la gente echó a los paramilitares. La gente se enfrentó a los paramilitares y rodeó la embajada argentina para protegerla. Es decir, se está produciendo en estos momentos una situación donde, a diferencia de alzamientos anteriores, parece que hay respuesta de la población. Parece que hay la capacidad de hacer retroceder a los elementos represivos del régimen. Parece que esta vez Maduro tiene bastante menos capacidad de mantenerse en el poder a través de la fuerza. Publica el periódico El Mundo en estos momentos que ya son 7 los muertos. Ya son 7 los asesinados por el régimen criminal de Maduro en las protestas. Pero son unas protestas donde en muchos lugares pues se están viendo escenas que, hombre, hay que tomar con prudencia, pero que apuntan a que al menos una parte de la policía bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, estaría poniéndose del lado de los manifestantes. Y de hecho, están sucediendo cosas que no habíamos visto nunca, y cosas enormemente simbólicas. Escuchen. Las protestas civiles en Venezuela continúan tras el fraude electoral en las elecciones del pasado domingo. Varios vídeos publicados en Twitter muestran a cientos de manifestantes reunidos en diferentes puntos del país para derribar estatuas de Hugo Chávez. Hasta el momento se ha confirmado la destrucción de al menos 6 estatuas del fallecido expresidente en las regiones de La Guaira, Falcón, Carabobo y Guárico. Estos actos simbólicos han sido captados en vídeo donde se observa a los manifestantes derribando los monumentos mientras corean "y va a caer", una consigna que refleja su rechazo al régimen chavista que ha dominado la política venezolana desde 1999. Por su parte, Maduro condenó estos actos de vandalismo calificándolos como acciones perpetradas por grupos delincuenciales. Además, defendió el legado de Chávez describiéndolo como el mejor presidente que ha tenido Venezuela en 150 años y acusó a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, de incitar a la violencia. Bueno,
Pues esto tiene un enorme simbolismo. Si recuerdan ustedes, aquellos que tengan ya más años que un loro como yo, lo que fue aquella invasión de Irak, ¿recuerdan el simbolismo del derribo de las estatuas de Saddam Hussein? ¿Recuerdan ustedes el simbolismo del derribo de estatuas de Lenin tras la caída del muro de Berlín? El propio simbolismo de la gente destrozando el muro. Hay algo impactante en ese tipo de escenas, porque indican dos cosas. Primero, el hartazgo de la gente, y segundo, que la capacidad represiva de un régimen ya no alcanza para proteger sus símbolos. Y eso es importante. Lo que está pasando en Venezuela no se había visto en 25 años, en los últimos 25 años. No se había visto en los últimos 12 años de protestas, desde que se iniciaron las protestas en 2012. Se están derribando estatuas de Hugo Chávez por todo el país. Van 6 contabilizadas. Eso indica que no tiene la capacidad suficiente el régimen como para proteger sus propios símbolos, lo cual podría confirmar, sin lanzar campanas al vuelo, que al menos una parte del aparato represivo del régimen o no está colaborando o está viendo con buenos ojos lo que está haciendo el pueblo. Hay muchísima confusión en los datos que llegan, hay que ser prudentes a la hora de hacerse eco de las informaciones, pero no está la partida decidida, creo. Y en estos momentos, si la presión internacional continúa sobre Venezuela y si el pueblo se mantiene en la calle, pues quizá a lo mejor puedan desembarazarse del tirano. Lo que está claro es que la oposición ha ganado abrumadoramente las elecciones. A la oposición solamente se le ha entregado el 73% de las actas. En otros sitios se negaron los chavistas directamente a entregar a los interventores de la oposición las actas electorales. Bueno, pues con el 73% de actas que tienen, resulta que Edmundo González, el candidato de la oposición, ha obtenido 6.275.000 votos frente a 2.759.000 de Maduro. O sea, es una victoria arrolladora de 70 a 30. Y tiene una peculiaridad, que es que, aunque en las actas que no se le han entregado a la oposición el 100% de la gente hubiera votado a Maduro, ni siquiera con eso podría ganar Maduro las elecciones. Es decir, no tiene manera Maduro de poder sostener su farsa de que ha ganado las elecciones con el 51%. Y el pueblo lo sabe. Y el pueblo sabe que todas las veces anteriores se les ha hurtado la democracia. Y parece que esta vez pues ya se les ha llenado el gorro de pipas. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, porque estamos ante un régimen criminal que no se detendrá ante nada. La pregunta no es si el régimen va a recurrir a la represión. Ya está recurriendo a la represión. La pregunta es si su capacidad represiva sigue intacta, como la que tenía en 2012, o no. Y la segunda pregunta es si el hartazgo de la gente ha sobrepasado los límites o no. Y por los enfrentamientos que está habiendo en algunos lugares donde la violencia ya es por ambos bandos, parece que esta vez el pueblo venezolano se está defendiendo. Fuerza al pueblo de Venezuela y a ver si acabamos con el dictador. Pero es imprescindible que la comunidad internacional empuje para que caiga el tirano. Y hablando de tiranos, hoy la noticia del día aquí en España pues es la declaración del autócrata, la declaración de la X de la trama Coldo, de la X de la trama Begoña, de la X de la trama hermano de Sánchez, que no es otro que Pedro Sánchez. Hoy el juez Peinado va a ir a Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declara hoy a las 11 de la mañana en el Palacio de la Moncloa ante el magistrado Juan Carlos Peinado en calidad de esposo de Begoña Gómez. Cabe destacar que en la declaración también estará presente Marta Castro, abogada de Vox, encargada de coordinar las acusaciones populares en la causa. La declaración se llevará a cabo a pesar de los intentos de la Fiscalía para recurrir la citación al presidente, buscando evitar que testificara en la causa contra su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En una carta dirigida al juez Peinado la semana pasada, Sánchez manifestó su voluntad de colaborar con la justicia
aunque defendía que su declaración como testigo debía prestar por escrito. El jefe del Ejecutivo argumentó que su comparecencia ante el juez Peinado resulta inseparable de su condición de presidente del Gobierno, por lo que debía ajustarse a lo previsto para dichos casos. Sin embargo, el magistrado Peinado rechazó esta petición, señalando que la citación es en calidad de esposo de la investigada, no como presidente del Gobierno. Bueno, hoy Pedro Sánchez puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede encastillarse en que quiere declarar por escrito, pero en realidad no tiene derecho a declarar por escrito porque no declara como presidente de gobierno, sino como marido de Begoña Gómez, que asistió a algunas de las reuniones de Begoña Gómez, que hasta donde yo sé es un ciudadano particular, pues con algunos de los que luego aparecen implicados en sus acuerdos, negociaciones, recomendaciones, etcétera. Entonces, legalmente no tiene Sánchez derecho a exigir declarar por escrito. Otra cosa es que a lo mejor pues él insiste en ese derecho que no tiene simplemente por plantearle un pulso al juez Peinado. La segunda alternativa que tiene Sánchez es decir, bueno, vale, sí, acepto como usted me ha ordenado declarar verbalmente, pero me acojo al derecho que tengo de no declarar contra mi mujer. Porque ese derecho lo tienen todos los ciudadanos, sean presidentes de gobierno o sean pues fontaneros. Todos tenemos derecho a decir no declaro porque me está usted preguntando por mi mujer. Ahí hay una cosa un poco oscura, que es ¿y qué pasa si las preguntas que se le dirigen no versan específicamente sobre su mujer? Pero, como es un caso donde su mujer está investigada, pues yo entiendo que podrá acogerse al derecho a no declarar para todas las preguntas. Vox va a asistir junto con el juez Peinado a la declaración de Sánchez y va a poder interrogar a Sánchez porque Vox es una de las acusaciones populares presentes en la causa. Las otras dos son Manos Limpias y Hazte Oír, pero el juez, pues por esas cosas que se hacen en los juzgados, de que si hay muchas acusaciones populares, pues no es un follón, pues lo que suelen hacer los jueces es nombrar a una de esas acusaciones populares como acusación popular principal en representación de todas. Y entonces lo que hacen los abogados de las distintas acusaciones populares pues es reunirse entre sí y pactar un poco qué es lo que va a hacer la acusación popular principal. Y es lo que está sucediendo en esta causa, donde creo que los abogados de las distintas acusaciones populares pues no tienen ningún problema entre ellos y colaboran en tratar de hacer progresar la causa lo máximo posible. Y Vox ya ha anunciado que va a preguntar a Sánchez por un detalle enormemente importante, que es ¿con cuántos directivos del IBEX, de grandes empresas de este país, habló Sánchez para recomendarles a su mujer? ¿Recuerdan ustedes que recientemente en una intervención parlamentaria Abascal se lo preguntó directamente: ¿a cuántos directivos del IBEX ha recomendado usted a su mujer? Porque entonces ya estaríamos entrando en el terreno de la posible implicación de Sánchez en negocios supuestamente turbios. Si el presidente del gobierno recomienda a grandes empresas que ayuden a su mujer, hombre, y luego resulta que esas grandes empresas obtienen algún tipo de compensación en sus relaciones con la administración pública, pues entonces ya es posible que se pudiera imputar a Sánchez por tráfico de influencias. Lo cual, por cierto, plantearía un escenario interesante, dado que yo intuyo que Sánchez, pues a lo mejor prefiere que le imputen, en el sentido de que en realidad el juez Peinado no puede imputarle. Si el juez Peinado encuentra indicios de delito en Sánchez, está obligado, porque Sánchez es aforado, a enviar la causa al Tribunal Supremo. Así que una posibilidad hoy, no sé, a lo mejor es la estrategia procesal elegida, es que Sánchez sí responda y deje caer informaciones de las que pueda deducirse que tal vez esté implicado en tráfico de influencias, sin ser demasiado claro, pero dejando caer lo suficiente. En ese caso, el juez Peinado, si considera que Sánchez está implicado, no podría imputarle. Tendría que enviar el caso al Tribunal Supremo. Y a lo mejor Sánchez tiene más confianza en el buen trato que le pueda dispensar el Tribunal Supremo que no en el buen trato que le pueda dispensar el juez Peinado, ¿no?
Estas cosas de que haya ciertos tribunales donde los políticos tienen mano, pues presenta el problema de que los políticos a veces pues pueden jugar con las instancias para ver dónde te van a tratar mejor, lo cual evidentemente es una injusticia para con el resto de los ciudadanos a quienes nos toca lo que nos toca y nos tenemos que aguantar. En fin, por supuesto, les informaremos aquí en Radio Libertad y en el Toro TV de lo que dé de sí hoy la comparecencia de Sánchez. ¿Declarará? ¿No declarará? ¿Contestará las preguntas de Vox? ¿No contestará? Bueno, lo veremos en breve. Una noticia importante, y una noticia importante por lo que tiene de implicación para otros países. Es una noticia que viene de Inglaterra, pero que afecta a todo el mundo. Escuchen. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que la prohibición de los bloqueadores de pubertad en menores es legal. Esta decisión responde a una denuncia del grupo de activistas Transactual contra la medida impulsada por Victoria Atkins, actual secretaria de Salud en la sombra, quien el pasado mes de mayo ordenó la prohibición de estos medicamentos. Cabe recordar que los bloqueadores de la pubertad inhiben la producción natural de hormonas sexuales para retrasar la pubertad. El caso surge tras la revisión llevada a cabo a principios de este año por la doctora Hilary Cash, cuyo informe encontró una falta de evidencia sobre el tratamiento de menores de 18 años con estos medicamentos. Actualmente los bloqueadores de la pubertad solo están disponibles para menores de 18 años con disforia de género que ya estén en tratamiento. También pueden utilizarse en ensayos clínicos del Servicio de Salud Pública británico y en algunas otras circunstancias específicas. Bueno, en Inglaterra, después de una revisión en profundidad de todo el tema de las hormonaciones de menores, bloqueadores de la pubertad, cambios de sexo, pues se determinó que se estaba dando a los menores medicación sin haber estudiado siquiera cuáles eran los posibles efectos secundarios y que esos efectos secundarios podían llegar a ser devastadores. En consecuencia, el gobierno inglés conservador, el de Rishi Sunak, pues emitió una prohibición de utilizar bloqueadores de pubertad en los menores. Frente a esa prohibición, grupos de activistas trans demandaron al gobierno británico y ahora se ha pronunciado el Tribunal Supremo y ha dicho que la prohibición es perfectamente legal. Es decir, el Tribunal Supremo británico confirma la prohibición del uso de bloqueadores de pubertad en menores. Aviso a la gente. En España se están utilizando este tipo de medicamentos para los que no existe ningún tipo de control en cuanto a sus efectos secundarios que pueden llegar a ser devastadores. Se está utilizando a los menores como cobayas, como conejillos de indias, experimentando con ellos tratamientos que en muchas ocasiones pues son irreversibles y además destructivos para esos menores. Yo solo espero que quienes están haciendo en Occidente esto, es decir, utilizando menores como conejillos de indias, suministrándoles fármacos para los que no se han seguido los protocolos que en todos los medicamentos se siguen para ver los efectos secundarios a corto, a medio y a largo plazo, solo espero que quienes están haciendo esto por motivo ideológico, utilizar menores como conejillos de India, paguen con su patrimonio o con su libertad. Vamos, que acaben en la cárcel. Lo que se está haciendo con los menores en determinados países europeos, incluyendo el nuestro, es una canallada. Algunos países están echando ya marcha atrás tras los correspondientes informes médicos. Ejemplo, el Reino Unido. ¿Cuánto tiempo tardaremos en España en echar marcha atrás? Porque durante todo ese tiempo va a haber menores a los que se va a condenar a una serie de efectos secundarios devastadores. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, don Luis. Gusto en saludarle. Le comento que el día de hoy en nuestro portal encontrarán que Joe Biden anunció un plan partidista de reforma de la Corte Suprema de Justicia. El presidente anunció que intentarán impulsar en lo que queda de mandato 2 cambios en la Corte Suprema. Uno es un código de conducta vinculante para los jueces del Supremo, mientras que el otro impone límites temporales a sus mandatos. Biden aseguró que también intentará revertir la decisión de los jueces sobre la inmunidad presidencial. Entre tanto, el director artístico de la ceremonia inaugural de París 2024 pidió disculpa tras ridiculizar la última cena.
El director artístico de la ceremonia se disculpó diciendo que su objetivo nunca había sido ofender a nadie. Una rutina del evento despertó críticas por su parecido a la última cena, de la que parecía estar burlándose. El director sostuvo que en realidad los participantes representaban a dioses del Olimpo y no a la última cena. Y finalmente, el abogado de Ismael El Mayo Zambada dice que fue secuestrado. El abogado Fran Pérez sostuvo que su cliente fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante El Chapo. Tanto El Mayo como Guzmán López se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses después de que cruzaran en avión de México a Estados Unidos y fuesen arrestados en un aeropuerto de Texas. Esta y otras noticias las pueden ampliar en nuestro portal. Muchísimas gracias, don Williams.